¿Dónde? Hola, buenas tardes a todos. Estamos, por favor, los miembros del equipo pueden colocar su nombre, pueden cambiar su nombre, rename, para saber, Okay. por favor. Nombre y país. De preferencia, por favor. No sé si estamos saliendo para todo el mundo, pero si estamos saliendo, no importa. Buenas tardes a todos los que están aquí con la cámara prendidas. Vamos a divertirnos un rato. Buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta reunión anual de la Red Interamericana de Educación Docente de la Organización de los Estados Americanos. Ya veo que ya el equipo de temática de prácticas en la formación docente en STEM se ha unido y el día de hoy pues vamos a estar compartiendo durante los siguientes 50 minutos acerca de las experiencias que han vivido los profesores que han formado parte de la red en los diferentes escenarios. Vamos a contar un poquito qué es la red, de dónde ha surgido y especialmente cuáles son los intereses de los profesores en cuanto a su formación docente y acerca de cuáles son las experiencias que se han desarrollado y especialmente vamos a compartir cómo fue que se estuvo trabajando a través de los equipos temáticos en este año 2022 y sobre todo los resultados de las reuniones bisemanales a través de un diálogo que estuvimos teniendo. Entonces, bienvenidos a todos a esta sesión de sistematización de experiencias prácticas y programas de formación docente en STEM. Les presento a el equipo que ha estado colaborando en estos meses, donde se han presentado pues estas preguntas, se han buscado las respuestas, nos hemos reunido para identificar cuáles son los aspectos que debería de considerarse en un aula de STEM, cuáles son estas características que deberían de contener en los roles de los docentes, en los roles de los profesores, y pues cómo qué elementos, ¿verdad?, habría que considerar para mejorar la instrucción y sobre todo para contribuir a mejorar la calidad de la educación en América. Miren, les cuento que la Red Interamericana de Educación Docente pues ha desarrollado algunos proyectos a lo largo de los años y estos proyectos pues normalmente son evaluados como cuando nos evalúan a nosotros como RIED, pero pues en una de nuestras preocupaciones que teníamos en el caso de los profesores que formaban parte del programa del Teacher Fellowship, cómo es que ellos avanzaban en su práctica, cómo eran las concepciones que tenían de su propia enseñanza y cómo es que ellos habían migrado en su percepción hacia acerca de su propia práctica, pero también cómo su práctica podría contribuir o no a mejorar la calidad de la educación en América. Primero en su lugar, y luego que si lo que estaban haciendo era bueno para su escuela, para su institución, para su ciudad, pero ¿será que era tan buena para sus países? Pues entonces, estas reflexiones, pues nosotros al término del programa hicimos una
una encuesta, hicimos algunos acercamientos con los maestros, ellos tuvieron que hacer un informe final que le llamamos un plan de liderazgo, y dentro de este plan de liderazgo pues pudimos apreciar esos cambios que tuvieron. Y la verdad es que sí tuvieron cambios muy favorables acerca de su percepción, la práctica docente. Pero después nos preguntamos, ¿pero qué pasa con estos productos que se van generando? Normalmente a veces hacemos, no sé, a través de las tesis en los casos de licenciatura o en todos los niveles escolares trabajamos proyectos y esos muchas veces pues se quedan en el cajón. Se olvidan. Y algunos de ellos pues podrían, por su calidad y por la replicabilidad que estos pudieran tener, pues sería bueno sacarlos a la luz pública, seguir trabajando en ellos y que estas prácticas puedan sistematizarse y se puedan aplicar en otros lugares, en otros rumbos, y en todo esto convertirlo en un saber colectivo, ya no nada más una experiencia de aula, sino que todas estas conocimientos que se van desarrollando a través de los trabajos escolares, de las propuestas de los profesores, pues que crezcan. Esta ha sido una preocupación de nosotros, entonces decidimos en este año 2022 pues recuperar todos los trabajos que se han hecho desde los diferentes programas y entonces pues ver qué era la calidad de los productos, ya no tanto de los profesores, sino de los productos que estos habían generado y muy especialmente pues saber cuáles eran las intenciones de los profesores, por qué habían seleccionado estos talleres, etcétera, ¿no? Y entonces, en este año 2022, precisamente nos dedicamos a evaluar digamos, no tanto la calidad como ponerle una palomita o decir que este proyecto no es bueno, sino más bien saber todo en contexto y ver cuáles eran los elementos que lo consideraban y pues aprender de esto, ¿no? Entonces, ese era el objetivo de los equipos temáticos que, para quienes no nos acompañaron en la charla anterior de políticas, se dividieron en 6 equipos, 3 en español, 3 inglés, para discutir temas de prácticas, de políticas y de programas en educación STEM. Y entonces los proyectos que se habían desarrollado en la RIED, pues los dividimos y pensamos a través de las discusiones, pues definir los elementos que podían ser valores o dar una valoración a estos proyectos y justamente en el equipo temático de prácticas pues se evaluaron los trabajos relacionados a los docentes fellows y a los fondos para el liderazgo docente, que es un fondo que se asignó para estos proyectos. Entonces, esto vamos a estarlo platicando aquí en esta charla. Y bueno, los programas que tuvo la RIED en estos últimos 4 años fueron precisamente el Teacher Fellowship, donde profesores de 14 países se reunieron, fueron invitados a través de los ministerios para aprender qué era el STEM, de ver cuáles eran los recursos, las herramientas, los roles y pues toda la información que tenían, pero también qué podrían hacer no solamente para ellos mismos, no solamente a tener un liderazgo de aula, es decir, un liderazgo que los hiciera mejores maestros en STEM o basados en este enfoque de STEM, sino qué podría hacer yo por mi comunidad. Nosotros trabajamos aquí en la red un marco para el liderazgo docente donde consideramos 3 esferas. Una esfera es precisamente el liderazgo de aula, el liderazgo comunitario, que es lo que hacemos por otros, y el liderazgo en políticas públicas. Entonces, primero queríamos que los profesores transitaran en su perfil académico y después que compartieron con otras docentes lo que habían aprendido y a ellos desarrollaron un plan de liderazgo. Pero pues a veces requerimos dinero para ejecutar nuestros proyectos, entonces se aperturó un fondo para el liderazgo docente donde precisamente se otorgaban $1,000 a estos profesores para que pudieran ejecutar sus proyectos. Y del mismo modo se hizo extensiva la invitación para los miembros de los equipos de proyecto. ¿Quiénes eran los equipos de proyecto? Un profesor, al menos un profesor, un líder formador y un representante de una institución. Se forman muchos equipos, se presentan estos equipos entre sí, cada equipo propuso un problema que tuvieran en su contexto cercano, se comparte con la comunidad y entre todos estos se empiezan pues a platicar, empiezan a tener sus reuniones privadas, etcétera, y se conformaron de acuerdo a sus intereses equipos más grandes.
Esos son los equipos de proyecto. Se van reuniendo diferentes visiones, se hacen estas discusiones y bueno, atienden a una problemática y producen pues algunos recursos, algunos materiales, etcétera, etcétera. Entonces, los miembros de los equipos de proyecto también podrían de manera individual participar en estos fondos de liderazgo docente. Y entonces procedían una propuesta, se fueron evaluadas, aquellos que fueron aceptados, bueno, se hicieron un plan, después lo ejecutaron y nos entregaron un informe final. Y en el informe final, pues nos interesaba también ellos cómo había trascendido su liderazgo. Y bueno, también la RIED ofreció fondos semilla. Los fondos semilla eran $10,000 para las instituciones que participaban en los equipos de proyecto para que de manera independiente pues también tuvieran esos recursos como institución para poder ejecutar los proyectos. Entonces, básicamente fueron estos 4 programas: el Teacher Fellowship, el Fondo de Liderazgo Docente, equipos de proyecto y fondos semilla. Por la naturaleza de los proyectos, el Teacher Fellowship y los fondos de liderazgo docente los vimos a evaluar, digamos, al equipo de prácticas porque están ejecutados por docentes. Los equipos de proyecto, como son discusiones ya más profundas acerca de los problemas de las regiones, porque al estar involucrados diferentes países, pues tenemos también diferentes visiones. Estos los evaluaron el equipo de políticas, que ustedes podrán consultar la grabación de la charla que ya ocurrió más adelante. Y los fondos semilla están propuestos por instituciones y son, digamos, más formales y los evaluaron los equipos de proyectos de programas. Y mañana vamos a poder revisar esta historia. Y entonces así es como en este año 2022 se conforman estos equipos temáticos para poder realizar estas discusiones. Entonces, en el equipo de prácticas, los Teacher Fellowship son quienes participaron en esta formación y pues hicieron sus planes de clase y nos van a compartir, digamos, estas experiencias. Entonces, el día de hoy vamos a poder compartir lo que se hizo al interior del equipo. Miren, cuando nos reunimos la primera vez en los equipos temáticos, queríamos pues conocernos y dentro de este conocimiento empezamos a revisar algunos conceptos y pues nos dimos cuenta que hay como algunas confusiones entre lo que es una práctica docente, que es una práctica en formación docente, cuáles eran las diferencias entre una práctica y un programa de formación, etcétera, etcétera. Y empezamos ahí estas discusiones. Al final, lo que construimos, pues además de hacer pues una lista, digamos, de definiciones, de revisión de bibliografía y del conocimiento propio de las experiencias de los miembros de los equipos, pues comenzamos a trabajar en un instrumento que es una rúbrica, que es como un documento, digamos, inicial para que pueda ser utilizado, uno, para profesores que quieren saber cómo iniciar en STEM, su práctica docente, o bien cómo incluir algunos aspectos y hacer una valoración de su propia práctica. Pero también puede ser útil para las instituciones si quieren implementar estos programas de formación ya basados en STEM en sus instituciones. Entonces, nosotros construimos a través del diálogo, de la revisión sistemática de las experiencias de otros, etcétera, pues precisamente esta rúbrica de valoraciones para los fondos de liderazgo y los planes de liderazgo de los profesores. Entonces, los fondos son los que se les deje el dinero a los profesores y ahorita vamos a compartir cuántos fondos, etcétera, etcétera, al final de esta charla y los resultados de esta valoración, pero también vamos a dejar pues ahí este escenario. Toda esta información y este conocimiento y las reflexiones van a estar contadas en un documento que vamos a compartir con ustedes pues en las próximas semanas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a contarles o dejarles aquí ya a nuestros ponentes. Vamos a iniciar con el profesor Marcelo Kaplan de Columbia College de Chicago y vamos a estar cediendo la palabra para poder compartir de manera continua cómo fue que se hizo el trabajo hasta obtener los resultados y recomendaciones para instituciones, profesores y gobiernos que quieran pues conocer de nuestra experiencia. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos y bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión y por favor,
no deje de acompañarnos y para que vean todo el panorama completo desde cómo fuimos transitando desde las prácticas, los programas, hasta las recomendaciones. También vamos a tener en esta charla más adelante, por supuesto, algunas experiencias y ejemplos de los trabajos que fueron valorados para su discusión. Adelante, Marcelo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar primero para clarificar lo que es el enfoque STEM, para que toda la charla que ven, que sigamos discutiendo, tenga un contexto que sea claro. Primero vamos a entender que el enfoque STEM es la integración de todas las áreas del conocimiento que son interesantes para el estudiante, que le permitan adaptarse a los cambios que van a venir. Estamos viendo en la cuarta revolución industrial, hoy por hoy lo que está pasando enfrente nuestro va a ser muy distinto de lo que va a pasar en 10 años. O sea, tratar de darle a nuestros estudiantes un enfoque de una profesión hoy no nos permitiría asegurarnos que ese estudiante tenga trabajo en 10 años o que tenga acceso a un cierto mercado laboral. Por lo tanto, nuestra labor con el enfoque STEM es proveerle al estudiante las herramientas necesarias para que cuando tenga que subirse al tren de una nueva actividad o de un nuevo tipo de trabajo, tenga las herramientas para hacerlo. Podemos ver que el enfoque STEM tiene tres aproximaciones. La primera es que el estudiante pueda resolver los problemas en un contexto de la vida real, que no sea algo inventado. Segundo, el enfoque STEM, ya que es interdisciplinario, que sea transversal en el currículum. Y lo más importante de todo es que tenga vinculación y gestión con el medio. ¿Por qué es importante eso? Porque si nos desconectamos de lo que está pasando, si nos desconectamos al estudiante y al objeto del estudio de lo que está pasando en su realidad, no le vamos a proveer al estudiante las capacidades para que pueda cambiar a su futura carrera, que hoy no sabemos cuál es. Vamos a pasar, Pilar. Solamente para que quede claro, ya que estamos en el contexto... Oh, me ha pasado muy rápido. Ya que estamos en el contexto de la RIED, ahí tenemos también hay oportunidades para subirse a la educación STEM-STEAM, que están proveídas por la OEA y el Portal de las Américas. Esta es una diplomatura en educación STEM-STEAM. Todavía, todavía tienen la posibilidad de enrolarse si tienen ganas. Vamos a seguir, Pilar. Y acá tenemos algo se complicó un poco en la transparencia aquí. Hay una gran diferencia donde hemos observado que muchos docentes que quieren trabajar en diseño de sus prácticas o en diseño de sus programas, se crea una gran confusión. Vamos a poner claro primero lo que es una práctica docente y lo que es un programa de formación docente. Una práctica docente es lo voy a leer porque está bien conciso ahí. Definiremos una práctica docente como una intervención limitada con una audiencia selecta para cumplir un objetivo específico. Significa que si el docente quiere proponer un tema en su clase a cierto nivel, eso lo vamos a definir como una práctica docente. Sin embargo, cuando hablamos de un programa de formación docente, estamos hablando ya de algo que es mucho más grande. No es solamente la adquisición e incorporación de contenidos que queremos que el docente pueda después utilizarlos, sino que se extiende a la planificación y ir más allá. ¿Qué es lo que va a pasar con esos contenidos a corto, mediano y largo plazo? Y cómo eso va a tener un impacto en sus audiencias. O sea, la idea del programa de formación docente es una concatenación de prácticas de formación docente que nos van a llevar a que el docente al final de su preparación tenga las capacidades de diseñar sus actividades en un contexto que sea favorable para su estudiante, que sea favorable para su institución y que sea favorable para su comunidad, proveyéndole al estudiante y a sí mismo herramientas para poder seguir creciendo. Vamos a pasar. Y ahora ¿Está bien, vamos... Sí, sí, ¿verdad? Sí, estamos bien, sí, todo bien.
Y ahora tenemos acá la dualidad, que es una práctica docente y que es una práctica de formación docente. ¿Ok? Cuando hablamos de una práctica, antes hablamos de práctica docente y hablamos de programa de formación docente. Ahora vamos a ver una práctica docente en comparación de una práctica de formación docente. La práctica docente, como le explicamos antes, es una actividad que está limitada a la transferencia de conocimiento y experiencias a cierta audiencia con ciertas características específicas y tienen un principio y un final. Una práctica de formación docente, ahí vemos cuando nosotros, docentes, queremos colaborar con nuestros colegas docentes y proveerles cierta capacitación en un área específica. Ya no estamos hablando de un plan a corto, mediano y largo plazo, sino estamos hablando de la capacitación en un área específica, cómo poder trabajar con sus estudiantes sobre un contenido específico. O sea, ya estamos hablando acá de algo mucho más limitado, pero que no es menos necesario. Una práctica de formación docente es cuando nosotros nos ponemos en el rol de formadores de nuestros colegas y tratamos de colaborar con ellos. Es algo que ha pasado en muchas oportunidades a través de la RIET y seguirá pasando. Vamos a pasar, Pilar. Y ahora, como dijimos, bueno, ya definimos las prácticas docentes, prácticas de formación docentes y programas de formación docentes en ese orden. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los elementos de una práctica docente. Esto lo hemos visto después de haber analizado muchas prácticas docentes y vimos cuáles son las generalidades que sería muy bueno que las tengamos como yo lo llamaría como una plantilla antes de empezar a desarrollar nuestros programas. Primero tenemos que ir a las definiciones generales. ¿Qué tópico? Estoy hablando de la práctica docente, algo que voy a implementar en mi aula de clase a mi audiencia. Primero tenemos que determinar claramente cuál es el tópico, cuál es la audiencia, cuál va a ser la duración y con qué recursos cuento para que eso pase. O sea, una vez que tengo eso bien claramente definido, puedo pasar a diseñar la práctica. Y para diseñar la práctica docente, tenemos que primero definir en qué contexto esa práctica va a pasar, ¿ok? Si va a ser en el contexto de aula, si va a ser contexto extracurricular, etcétera, etcétera. Vamos a tener que definir qué contenidos específicos quiero que mi práctica comunique a mis estudiantes. Seguidamente, quiero que poder definir cuáles van a ser los contenidos transversales, ya que estamos hablando de una práctica docente con el enfoque STEM, y es totalmente necesario que nos quede claro cuáles son los contenidos transversales. Una vez que ya tengo tanto mis contenidos esenciales como mis contenidos transversales, vamos a definir cuál es el objetivo general, qué es lo que quiero que pase, cuáles son los objetivos específicos. Y de ahí vamos a diseñar nuestra hoja de ruta y vamos a tener que diseñar nuestro modelo de evaluación, ya que tener un trabajo que no tenga una evaluación no me va a servir a mí para corroborar si lo que hice funciona o no funciona. Pasamos, Pilar, por favor. Entonces, una vez que ya quiero ir a diseñar la implementación de la práctica, lo que nos tiene que dar totalmente claro es cuáles son los accesos a los recursos que vamos a tener, cuál es el lugar físico en el cual esa actividad esa práctica va a tener lugar, cuáles son los recursos didácticos que vamos a usar durante esta práctica y cuáles son los materiales reusables y no reusables que van a estar incorporados en la práctica. Muchas veces hacemos nuestra pequeña planificación y nos olvidamos, por ejemplo, de cosas muy fundamentales como el lugar físico donde va a ser. ¿Ok? No es lo mismo hacerlo en un laboratorio que hacerlo en un taller, que hacerlo en el aula, que hacerlo en el exterior. ¿Qué recursos didácticos voy a necesitar? Es muy importante que nos quede claro esas cosas y en particular, ya que estamos hablando de una educación en enfoque STEM, ¿cuáles van a ser los materiales? Porque no se puede hacer una educación STEM de calidad con solamente lápiz y papel o tijeras, papeles y cositas. A veces también necesitamos materiales que son importantes. Vamos a pasar, por favor. Y ahí ya cuando tengo todo esto bien claro,
vamos a diseñar la práctica, ¿ok? Tenemos que definir el contexto, determinar los contenidos, tanto el eje principal como los ejes secundarios. Tenemos que, esto parece lo mismo que hicimos antes, ok. Vamos a la próxima, por favor. Y vamos a la evaluación de la práctica ahora. La evaluación de la práctica es el diseño de qué instrumentos voy a usar para poder evaluar qué es lo que mi estudiante está haciendo o va a hacer y si va a poder, si va a obtener algo, ganancia de la práctica que hemos implementado. Vamos a tener que implementar la evaluación, no solamente diseñarla, sino implementarla y luego vamos a tener que hacer, como siempre dice, un reporte final sobre la implementación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de reportarnos a nosotros mismos o a la comunidad qué es lo que hemos hecho y cómo ha sucedido eso. Pilar. Lo siento, es que está un poco lento el internet, pero aquí está. Ah, perfecto. Listo. Marcelo, no sé si quieras profundizar un poquito más en este tema sobre porque ahorita dimos como unas definiciones, ¿verdad? Más adelante sé que nos vas a compartir una experiencia en esta charla, pero ¿cómo resumirías, por ejemplo, esta discusión que habíamos tenido a lo largo de la importancia de revisar estos conceptos? ¿Por qué es importante hacerlo, Marcelo? A mi punto de vista, tenemos que definir bien claro qué es lo que queremos hacer en cada momento, ¿ok? Una práctica docente tiene que estar bien definida antes de empezar a ser diseñada. Si te hacen una práctica de formación docente, lo mismo, y un programa de formación docente es exactamente lo mismo. Tiene que estar bien definidas, sabiendo a dónde quiero llegar y cuál va a ser mi audiencia, otra vez, a dónde quiero llegar, cuál va a ser mi audiencia y cuáles son los recursos que tengo accesibles, tanto para la práctica como la práctica de formación docente o el programa. Si bien son entidades totalmente distintas, el diseño requiere una inmersión en planificar previamente cuáles son mis recursos, cuál es mi audiencia y qué es lo que quiero que pase. Eso lo hemos visto a lo largo de todas las prácticas que hemos revisado durante este periodo en el cual hemos, como dijo Pilar, no hemos evaluado, sino hemos revisado y aprendido de las prácticas docentes de los programas que nuestros colegas han hecho anteriormente y hemos podido trabajar juntos para obtener de todas las, ¿cómo se dice? Exprimir de todas las prácticas que hemos recibido una visión de cómo sería una práctica ideal o una práctica bien definida con enfoque STEM que nos llevó a la construcción de la rúbrica que es mi colega Ismael va a continuar. Muchas gracias. Adelante, Ismael. Ismael nos va a contar, perdón, Ismael. Ismael nos va a contar precisamente, ya que se hicieron esas definiciones, esas experiencias, estuvimos poniéndonos de acuerdo, pues cómo fue el proceso, ¿verdad? El proceso para vertir todo esto en este documento. Adelante, Ismael. Gracias, Pilar, y gracias, Marcelo. Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por estar aquí y escuchar nuestra experiencia en la construcción de una rúbrica. De acuerdo a lo que nos comparte Marcelo, cuando yo estoy pensando para diseñar una práctica, un programa, una formación, un curso, un diplomado, un proyecto o cualquier propuesta que tengo, pues ya tengo una rúbrica para diseñar mi proyecto y para evaluar mi proyecto. Entonces, el equipo de prácticas que estamos acá se conformó con docentes de diferentes países comprometidos en la formación de educación STEM de alta calidad para la región latinoamericana. Somos profesionales comprometidos con nuestros países, con nuestras instituciones educativas que representamos acá, pues de esa manera hemos construido esta rúbrica y la rúbrica sucede a partir de las experiencias de mis colegas, de los docentes, de los niños, de los adolescentes que han estado participando en los programas que ha promovido la RIED en la implementación de la educación STEAM. Entonces, ¿cómo diseñamos esta rúbrica? ¿Cuál fue el proceso?
hubo un proceso tan importante de la escucha y la participación atenta de cada uno. Marcelo, Esther y otros colegas que empezaron a aportar a partir de la metodología de la co-creación. No teníamos una rúbrica, no había una rúbrica, pero a partir de la experiencia que hemos estado teniendo en la promoción, en la implementación, en el diseño de actividades, proyectos o propuestas STEAM, empezamos a co-crear esta rúbrica y de ahí pues empieza a germinar algo nuevo con pertenencia latinoamericana, o sea, con pertenencia en Costa Rica, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Guatemala, en México, tiene una pertinencia. Entonces, la rúbrica se convierte en un instrumento ¿para qué la rúbrica? ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? Para evaluar nuestros propios proyectos y evaluar otros proyectos en los diferentes países o en las ciudades donde estamos implementando o en los centros educativos donde estamos implementando educación STEAM o STEM. El diseño de propuestas, experiencias en programas y prácticas, automáticamente la rúbrica es nuestro instrumento para diseñar nuestras futuras propuestas en educación STEM. La siguiente lámina, por favor, Pilar. Entonces, de esta manera, el equipo se conforma. Ahí, gracias. Las futuras propuestas tendrán una visión de educación STEM en el marco de 4 dimensiones que conforma la rúbrica. Si uno está pensando en escribir una idea, en escribir un proyecto, pues aquí están las 4 dimensiones que debe llevar su proyecto STEM o su programa o su práctica o su curso o una sesión de educación STEM. Bien, entonces la primera dimensión es enfoque STEM, pedagogía, competencias. Lo que nos decía Marcelo, que el STEM está integrada, no son áreas separadas y que también busca el desarrollo de competencia en los estudiantes y desarrollo de pensamiento crítico, creativo y pensamiento de orden superior bajo metodologías de aprendizajes, que acá es importante cómo trabajamos los presaberes o reconocer los presaberes de los estudiantes y también la metodología aprendizaje basado en proyectos, basado en retos o basado en problemas. Entonces son aprendizajes que nos va a ayudar a trabajar el STEM y obviamente también el tema de elaboración, de ir evaluando en el camino, valorando el trabajo de los estudiantes. Y la siguiente dimisión es prácticas, experiencias concretas de los estudiantes. No es, la teoría está bien, pero aquí la práctica y luego viene la teoría o viceversa, pero la práctica enfocado en el hacer es tan importante y centrado en el aula, centrado en el estudiante. Y también acá tenemos que rescatar la educación no formal. Podemos hacer STEAM fuera del aula también, como producto final de las propuestas, de los proyectos, de los jóvenes, de los estudiantes, de los niños o de los propios docentes, debe tener un enfoque STEM. Y formación de docente entre pares, el compartir acá de los docentes es tan importante, justamente lo que estamos haciendo. Nosotros hemos aprendido de los colegas de Honduras, por ejemplo, de Paraguay, de otros países, y hemos estado aprendiendo de todos. Entonces aquí es tan importante el compartir cómo aprendo de los estudiantes, cómo aprendo de los docentes, cómo aprendo del director, o cómo aprendo de los abuelos en la comunidad, de los especialistas, de los que tienen otros oficios, porque también hace STEM. El STEM es de cada día, el STEM está presente todo el tiempo, entonces no es inventar el agua azucarada, ya existe, ya lo hacemos. Entonces es por eso que las prácticas entre pares es tan importante. Vamos a continuar entonces, Pilar. No sé qué pasó con la lámina, pero ya no lo vemos. Oh, perdón. ¿La necesitas o ya has terminado? Sí, necesito todavía. Gracias. Perdón. Perdón.
Permíteme, algo pasa aquí en la computadora, pero Entonces ya. es así como hemos construido esta rúbrica y que es una herramienta que va a estar disponible para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos y puedan empezar a proponer a donantes o a sus ministerios, a organizaciones de sus países. Y la otra dimensión es la inclusión social, que es tan importante, por ejemplo, que el STEM debe incluir la igualdad de género, acceso y promoción de mujeres al mundo STEM, no ser porcentaje de mujeres en sus países que se animan a tomar una carrera STEM, por ejemplo, la recuperación de identidades locales, etnias, pueblos originarios, contextos. Acá los pueblos indígenas o los pueblos originarios también aportan bastante a la construcción del STEM. Toma en cuenta la comunidad, no deja afuera la comunidad. Recursos y logística, sostenibilidad, efectividad, posibilidad de explorar a otros contextos, otros mundos, ¿no? Y que el proyecto, el programa o la práctica debe tener sostenibilidad, debe tener sustentabilidad y recursos utilizados y el impacto que deja esta práctica. Entonces, es así como hemos trabajado esta rúbrica. Entonces, esta rúbrica nos va a servir para diseñar e implementar nuestras propuestas en STEM. Gracias. Listo. Muchas gracias. Y esta experiencia fue muy enriquecedora, ¿cierto, Ismael? Porque estuvimos pues viendo cómo íbamos a hacer la mejor manera para trabajar, cómo íbamos a recuperar las evaluaciones. Y bueno, miren, identificamos que pues hasta la misma proceso se convierte en una buena práctica porque buscamos los instrumentos de cómo íbamos a poder vaciar el llenado de los datos. Toda esta serie fue muy enriquecedora. Construimos un documento en Excel que ahorita pues les vamos a compartir y ya los resultados de estas valoraciones. Hicimos una parte cuantitativa y una parte cualitativa y pues todos estos aspectos fueron discutidos mientras se construía pues el documento, ¿verdad? Sabemos que es un documento que está todavía como incipiente, pero pues nos permitió precisamente hacer identificar los mejores proyectos, los procesos que se habían desarrollado en la construcción de los trabajos y pues justamente nuestra siguiente ponencia, que está a cargo de Milagritos, una profesora peruana que trabaja para primera infancia, nos va a poder compartir pues el trabajo que se realizó con estos niños pequeños, nos va a compartir pues cómo ella ha transitado. Milagritos es una Teacher Fellows, aquí en este equipo está integrado por 2 Teacher Fellows, que es Milagritos de Perú y Ana Sofía de Costa Rica, y pues justamente ellas están trabajando un programa muy bonito de formación de profesores para la primera infancia. Entonces, adelante, Milagritos, por favor, compártenos, siempre me gusta mucho revisar estos proyectos tan bonitos y especialmente pues nos vas a contar también hasta dónde las ha llevado este proyecto que inició como una mejora de tu propia práctica, pero que finalmente pues las llevó ya a otros rumos, ¿verdad? Adelante, Milagritos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es muy agradable, un honor siempre estar con ustedes y compartir, bueno, el trabajo que se ha ido realizando desde el 2019. Les voy a presentar cómo ha sido esta historia que hemos podido conformar un equipo de docentes fellow de primera infancia. Así que ahí vamos compartiendo. Vamos compartiendo. Vamos a poner, por favor. Listo, Milagritos, ya lo estamos viendo. Sí, sino que está Ponla en presentación. Ahí está. Ya está, ¿no? ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Ahí Sí, está. perfecto, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, en el 2019 se creó una comunidad de docentes fellowship que convocó la RIET OEA. Y bueno, tuvimos todos este gran grupo que vemos acá en las imágenes de conocernos, de estar juntos y de formar esa gran comunidad a la cual la RIET nos convoca con mucho entusiasmo y con muchas expectativas
de que la educación vaya en un camino, en proceso de avanzar, sobre todo en nuestros países. Bueno, acá estamos al costado derecho las profesoras de primera infancia. Y bueno, les voy a contar el día de hoy la historia del equipo Fuerza. Nosotras somos maestras que nos encontramos siguiendo un programa de capacitación que la RIED nos ofrece cuando llegaron acá a Lima, Perú, en un instituto llamado Dinámica, que se dedica al desarrollo profesional docente, y nos conocimos allí y llegamos a compatibilizar tanto que formamos esta gran comunidad de aprendizaje y a que en este grupo nosotros llamamos el equipo fuerte. Teníamos muchas expectativas porque sabíamos que en equipo podíamos tener más logros que de manera individualizada. Y bueno, acá estamos nosotras, podemos ver a Lucy y a Sofía en este programa de formación STEAM. Acá tenemos a Carmen, a Leila y bueno, yo, Milagritos, que estamos en plena formación, con mucho entusiasmo, y ahí conversábamos y decíamos, lo imaginamos y lo creamos. En esta vista vamos a ver cuál ha sido la ruta que hemos seguido desde el 2019. Cuáles son esos retos que hemos podido nosotros ir venciendo para ir escalando con esta emoción y compromiso de ser docentes que puedan tener prácticas con enfoques STEM. Bueno, en el 2019 tuvimos un seminario y acá se nos dio, como les decía hace un rato, una formación muy potente para nosotros. Al comienzo conversábamos y no sabíamos qué cosa era STEM. Y luego en este encuentro pedagógico pudimos ir entendiendo la propuesta y qué cosas están y la importancia y el impacto que debe de tener en las escuelas de nuestros diferentes países. En el 2019 tuvimos todo el año una capacitación de pensamiento crítico y nos pusieron cursos. Y ya en el 2020 viene lo de la pandemia, que también fue impactante para todos, pero la RIED no paró, la RIED siguió y nos dio un reto más, que era participar de los webinars enseñando STEM en cuarentena. Y pudimos, las profesoras de este equipo Fuerza, poder participar y poder ir compartiendo cómo se trabaja o se trabajaría también STEM a distancia. Luego se nos puso otro reto que fue poder escribir artículos académicos. Todos nosotros nos sentimos muy desafiadas con ello, pero logramos hacerlo con el apoyo y el acompañamiento de las coordinadoras de la OEA. Nos sentimos muy fortalecidas por ello y el reto se venció. En el 2021, nosotros seguimos juntas y ya se nos puso el reto que teníamos que poder crear cursos de formación para docentes con enfoque STEM. Entonces, aquí el equipo Fuerza se fortaleció más, se unió más, tuvimos muchos encuentros casi diarios para poder trabajar, aprender nosotros también, informarnos más, investigar, para poder hacer estos cursos para que lleguen a otros países. Ya en el 22 este año, nosotros estamos conformando 2 docentes fellowship, este equipo de prácticas. Bueno, estamos en esa mira de poder seguir compartiendo e ir logrando de que otros docentes puedan ir aprendiendo y formándose como docentes bien. ¿En qué consistió nuestros cursos, ¿no?, de formación docente? Nosotros hicimos 2 cursos, promoviendo STEM en maestras y maestros de primera infancia, y tuvo una segunda parte que es una comunidad de aprendizaje STEM. En el primer curso pudimos tener varios encuentros donde pudimos ver
desde qué mirada trabajar el enfoque STEM en primera infancia. Trabajamos mucho lo que es lo lúdico, lo que es trabajar con experiencias vivenciales concretas con los niños, cómo formar una comunidad de aprendizaje. Le dimos también un espacio para el liderazgo docente, cómo después podríamos nosotros sistematizar esta práctica pedagógica para poder documentarla. Y hubo un gran cierre que fue de carteles, que fue por la plataforma Garden, y ahí cada equipo que se formó de los profesores participantes, las profesoras participantes, pudieron presentar sus trabajos finales en esta plataforma que nos facilitó la OEA. Luego, nosotros vimos qué aspectos o qué temáticas de este curso teníamos que ir retroalimentando, porque es muy importante este paso de la retroalimentación. Entonces, nosotros pensamos que una buena propuesta de un curso era crear una comunidad de aprendizaje STEM donde se iban a fortalecer aspectos que quedaron de repente como para profundizar. Y al mismo tiempo crear comunidades de aprendizaje ya de los países, de los grupos de los países que participaron en estos cursos. Y bueno, realmente fue una experiencia muy bonita porque cada equipo, cada profesora hicieron también sus aplicaciones de la propuesta STEM y como producto tuvieron unos carteles donde pudieron ellos poder presentar los procesos que siguieron para aplicar en el aula. Estos cursos fueron compartidos con Perú, con Colombia, con Costa Rica, con Ecuador, con República Dominicana. Y en realidad fue muy gratificante para todos y todas porque pudimos compartir entre toda esta comunidad grandes experiencias y también ver algunas similitudes de nuestros contextos en los países donde nosotros pertenecemos. Y hemos tenido coincidencias, pero también hemos podido ir adaptando de acuerdo a cada realidad. Bueno, ahora les voy a contar más o menos cómo ha sido el proceso de nosotras, de las docentes fellow en mi caso. Tengo también un proceso que al regresar yo del seminario, de haber estado en estos procesos de formación, nos vamos todas con mucho entusiasmo en el 2019 a aplicar en nuestras aulas lo aprendido. Y bueno, en mi caso, nosotros aplicamos un proyecto llamado la Fábrica de Jabones Fritzi, que es el primer proyecto STEM que yo aplico en mi aula. Realmente fue muy exitoso porque los niños aprendieron a hacer jabones naturales dentro de todo lo que es el enfoque de indagación. Luego en el 2020 viene el contexto de la pandemia, pero no paramos, no se interrumpió porque al contrario fue un aspecto muy importante, un recurso muy importante, despierta toda la ciencia, despierta todas las emociones en los niños y se pudo hacer proyectos también en ciencia con los chicos, como por ejemplo acá el Aquafono, donde ellos tuvieron experiencias lindas de diferenciar los diferentes sonidos de acuerdo a la cantidad de agua. En el 2021, ya en mi escuela, en mi jardín, dos profesoras, una profesora del aula de 5 años conmigo, ya nos reunimos y formamos también un equipo para ir aplicando toda la propuesta STEAM en estas dos aulas de 5 años. Y realmente que fuimos validando todas las experiencias STEAM, los proyectos, y en el 2022 ya este proyecto ya se crea un proyecto innovador, pero ya para toda la institución, con una resolución directoral 136 de la institución 090 Santa Rosita de Lima, Perú. Personalmente también he tenido muchas oportunidades, ¿no? He podido compartir con mis compañeras de trabajo en el jardín. Lo aprendido con la OEA, hemos podido compartir justamente para poder hacer que este proyecto innovador pueda ser realmente efectivo y realizarlo en una institución. También he podido participar en algunos congresos, en algunos seminarios, como ponente, como expositora, y realmente que ha sido muy grato porque
creo que todas las profesoras de primera infancia estamos validando, estamos en este ensayo y error, haciendo de que STEM se haga real en las escuelas de nivel inicial. Y acá tengo yo un flyer que en mi institución estamos cerrando ya este año con una gran feria de niñas y niños emprendedores, de científicos emprendedores. Justamente al regreso a la presencialidad hemos hecho nuestro proyecto de jabones naturales, esta vez mejor, con mayor sostenibilidad, y vamos a hacer la venta de jabones la próxima semana, y la verdad que es un gran logro como proyecto, uno de los proyectos de la propuesta este. Bien, ahora, ¿cómo es que se aplica STEM en aulas del nivel inicial, en la primera infancia? Nosotros estamos considerando y se consideran lo aprendido con estos espacios de formación, que los proyectos de aprendizaje son los más pertinentes para trabajar la propuesta STEM, sobre todo en las aulas de nivel inicial, desde procesos de indagación. Entonces acá nosotros tenemos estos procesos, que es problematizar al niño, situarlo en problemas, en contextos de situaciones problemáticas y a través de preguntas tanto de nosotras como de los niños. Desde ahí nosotros estamos ya desarrollando el pensamiento crítico, que es una de las grandes propuestas que tiene STEAM para desarrollar este enfoque. Luego nosotros tenemos la interacción con los niños, donde ellos nos van a decir cuáles son sus teorías, sus propuestas, sus hipótesis para poder solucionar esta situación planteada, que puede ser de investigación o para construir algún elemento, ¿no? Que ellos de repente se les ocurra, deseen de acuerdo a sus intereses. Luego tenemos la experimentación. Después que ellos experimentan, que comprueban sus hipótesis, que buscan información, registran. En el caso de los niños de 5 años, nosotros pensamos de que es importante que ellos registren a través del dibujo. Ustedes lo ven acá, por ejemplo, en la fotografía, que están después de todo lo que ellos han hecho, registran los materiales, registran cómo es que de repente los jabones que los vieron en un estado sólido, líquido, luego se van a convertir, se van a solidificar, se van a convertir en jabón. Entonces todo esto ellos lo van registrando a través de sus dibujos. Luego ellos reflexionan sobre sus resultados, ven su producto, ¿no? En este caso vemos a la niña que está viendo que se ha creado una torta en este caso con harina mágica, ¿no? Que ellos han logrado de que puedan hacer una construcción. Y finalmente, como se trabaja a través de proyectos, la última fase de un proyecto, que es la comunicación o socialización de lo aprendido, nosotros podemos ver acá cómo los niños, a través de fotografías, de historias, ellos nos van comunicando, van explicándonos qué cosa aprendieron, qué es lo que más les gustó, qué descubrieron en su investigación. Entonces, estos son los procesos que les estamos presentando a través de la indagación. Nosotros acá vemos más los procesos, a veces decimos, pero se hacen experimentos y bueno, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en los procesos, en cómo es que el niño aprende a construir sus aprendizajes científicos, cómo es que desarrolla sus habilidades y pensamiento científico, ¿no? Básicamente, a través, desarrollando su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, ¿no? Desarrollando las funciones de orden superior. Eso es lo importante. Bien. A continuación, les voy a presentar un video de cómo es que los niños en el nivel inicial aprenden ciencia, tecnología, arte, ingeniería. ¿Me permiten, por favor, un momento para compartir el video? Ya tengo. Bien, voy a
Milagritos, no estamos escuchando el video. Yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a compartir con los profesores en alguna liga y que lo puedan revisar, porque la verdad es que es bien interesante este trabajo. Me gusta mucho ver. Bueno, a ver si inténtale, porque creo que... Listo. No se oye, yo creo que cuando compartes le tienes que dar, deja de compartir y vuelve a compartir y seleccionas dar video. Compartir ¿Deja de con audio. compartir? Ya, Si deja de compartir, vuelve a compartir ya, listo. y cuando compartas le dices, ahí tiene una pestañita para el audio, por favor, Milagritos. No veo la pestañita. Un ratito, por favor. Ya. Donde das compartir, justo en la parte inferior a izquierda, está como Ya. una esquinita, y ahí tienes que palomear un cuadrito que dice compartir con video. Ah, compartir con video. Perdón, con audio. Ajá. Ah, qué raro. Si no, ¿sabes qué? Yo creo que por el tiempo, Ya. los deberes maestros, está genial. Les vamos a poner es muy increíble oír a los niños cómo construyen sus argumentaciones a través de los proyectos. Exacto, sí. O, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a ceder Ya. para que cierres, Milagritos, por favor, porque nos están esperando ya para los pósters. Sí, no hay problema, voy a cerrar. A ver, ya. Deja de compartir. Ya, listo. Entonces, esa es la propuesta, esa es lo que nosotros queríamos contarles de este equipo Fuerza y sobre todo la gran comunidad las comunidades de aprendizaje son muy interesantes, importantísimas justamente para poder ir creciendo todas juntas como docentes. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Milagritos. Entonces, voy a compartir la ponencia. Milagritos, ¿me haces favor ay, perdón, pero pasan así cosas, ¿no? Cuando está, no, la verdad es que estamos muy emocionadas con el trabajo, pero sí es algunas cosas que suceden del lado que estamos atendiendo en WhatsApp y otras cosas aquí adelante, para entenderlos lo mejor posible a todos ustedes. Milagritos, te quedaban 12 exposiciones, 12 láminas por explicar, pero si gustas yo lo hago, porque miren, este es el trabajo del profesor Hernán. Él no se ha podido conectar precisamente por estas cosas que ocurren en la virtualidad, donde está en una comunidad, pues se quedaron sin luz, pero no queremos dejar de compartir su experiencia. Ellos estuvieron desarrollando unos cuentitos, bueno, cuentos para niños muy bonitos, pero lo interesante es que recuperan pues cierta información desde las experiencias, desde el conocimiento ancestral, de qué es lo que ocurre en las comunidades. Y sobre todo discutíamos al interior pues de la importancia y la trascendencia de que los maestros al principio, cuando no tenemos tanta experiencia, pues vamos usando recursos que usan otros profesores, pero también la importancia de ir desarrollando nuestras habilidades para poder crear nuestros propios recursos de aprendizaje, pero esto se va dando como por niveles. Primero aprendemos a usar ciertas cosas, como en STEM, aprendemos de un experimento, etcétera, pero luego también pues vamos creando nuestros propios recursos. Entonces, Marcelo justamente nos va a compartir en unos breves minutos cuál es la contribución, como en este caso Hernán, que ellos crearon estos materiales, también al interior, la colaboración pues de sus experiencias. Pero Marcelo, cuéntanos, Marcelo. Bueno, no, me está pasando una más. Esto no. Aquí estamos. Ok. No, vuelvo un poquito para atrás. Una para atrás. Bueno, lo que voy a contarles ahora es un camino que me gustaría que lo veamos desde el punto de vista del docente, ¿ok? Generalmente empezamos teniendo muchas dudas en todo lo que queremos hacer
y queremos encontrar el camino, cómo podemos ir solventando las dudas, cómo podemos ir creciendo profesionalmente para poder de esa forma no solamente crecer yo como un practicante de la docencia, sino también poder fortalecer a mi comunidad. Y así empezó el proceso. Vamos a pasemos a la próxima transparencia, por favor. Bueno, esto es todo un ejemplo. Todo empezó, por ejemplo, cuando dimos un seminario en uno de los tantos congresos virtuales de la ITEN del año 2021. En medio de la pandemia había que tratar de comunicarse y una de las grandes problemáticas que teníamos como docentes era cómo podemos comunicarnos en forma remota con nuestros estudiantes. Ahí presentamos un seminario, uno de los tantos talleres que era cómo hacer mi casa, mi aula de clase y cómo poder hacerlo efectivamente, cómo hacer nuestro pequeño estudio de televisión en casa para poder compartir con mis estudiantes la experiencia didáctica. Eso fue un taller o un seminario donde yo como practicionario compartí. Eso lo vamos a denominar como una práctica docente. Pasemos a la próxima. Esa práctica docente se convirtió en una práctica de formación docente. ¿Por qué? Porque uno de los fellows de la ITEN, Kenella, vio como esto algo muy importante para que sus propios maestros lo puedan también desarrollar en sus comunidades. Entonces, hicimos en conjunto, entre Kenella y yo, pudimos hacer esta misma presentación en San Quintín como en otros lugares. Y eso salió de una idea de una necesidad de una práctica que se presentó en una práctica docente, cómo usar mi casa como un aula de clase y poder comunicarlo con los estudiantes, se convirtió ahora en una práctica docente también donde se llevó la temática a otros docentes que tenían la misma necesidad, pero lo importante que fue impulsada por un docente de la comunidad. Pasemos a la próxima, por favor. Y esto generó otra cantidad de proyectos de orden internacional, porque ya que estamos en la virtualidad, dijimos, ok, si este tipo de práctica, que puedo hacer que mi casa se haga el aula de clase y lo puedo llevar a cualquier lado, pudimos crear lo que se llama la Academia Global STEM, que en combinación con distintas comunidades latinoamericanas nos permitió promover el pensamiento computacional y el diseño de proyectos de impacto social como una unidad para la resolución de problemas comunitarios. Esta academia Global STEM nos permitió que nos podamos comunicar con estudiantes de todos lados, pero no solo con estudiantes, sino también con maestros. Y esos maestros fueron los que estuvieron llevando el impacto, ya que si bien uno puede comunicarse periódicamente, el impacto local de los maestros trabajando con los estudiantes que eran parte de la Academia Global fue lo que hizo que esta Academia Global sea un éxito. Y ahí abajo está el link, después lo pueden ver, sobre los proyectos que han presentado los estudiantes durante el seminario el seminario final, donde todos los grupos de chicos latinoamericanos resolvían problemas comunitarios de impacto social. Y eso nos llevó después a trabajar con la doctora Pilar, a la próxima transparencia, en los cuales nos hemos dado cuenta de que ya tenemos cómo comunicarnos y tenemos la necesidad de comunicar STEM a quien sea, donde sea, como sea, cuando quiera. Entonces nos vimos en la iluminación, llamada así, de diseñar un curso que lo llamamos STEM para todos. Ese curso está presentado en un póster, así no voy a hablar mucho de eso. Si quieren, vayan al póster y vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero el curso STEM para todos nos permitió llegar a más de 200 maestros en toda Latinoamérica, dado que si bien el curso en su primera versión tuvo 109 inscriptos, lo fuimos haciendo posteriormente en distintas versiones, llegando a distintas poblaciones, y la verdad nos permitió crear una comunidad de docentes en el área de STEM, docentes
en los cuales la educación con enfoque STEM dejó de ser un mito para convertirse en algo que es tangible, práctico e implementable en sus aulas de clases. Así que los invito a que nos visiten el póster luego y les cuento más. Muchísimas gracias, Marcelo. Estamos en tiempos ya límites, así es que vámonos a la continuidad del equipo de proyecto hacia la formación docente horizontal. Tenemos nada más unos pocos minutos, por favor, para irnos a la sala de pósters. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar este proyecto que llevamos adelante con un equipo de proyecto conformado por la siguiente diapositiva, por favor. Por 3 países, 4 instituciones. Estuvo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, el Ministerio de Educación y Cultura de la República de Uruguay, y de la República Argentina estuvo el equipo de Formar, del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, y por Fundación Cruzada Patagónica, también de Argentina. Con este equipo comenzamos a trabajar en el año 2019, en la siguiente... Pilar, gracias. Comenzamos a trabajar y lo primero que hicimos fue reconocer aquellas similitudes y diferencias que teníamos en los escenarios educativos de cada uno de los países que estábamos en este equipo. Definimos el problema, acordamos que el problema que teníamos en el equipo, que lo compartíamos, era la falta de propuestas de formación docente continua en el enfoque STEM. Entonces de ahí decidimos definir hacia quién queríamos llegar con estas propuestas, establecimos los destinatarios, nos propusimos objetivos y resultados esperados. Y comenzamos primero trabajando en un curso virtual que fue alojado en la plataforma virtual del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Uruguay. Allí participaron docentes de los 3 países que interveníamos en este equipo. Luego, cada uno de los grupos que formábamos este equipo aplicamos al Fondo Semilla, y finalmente nos volvimos a reunir para trabajar en conjunto en las jornadas virtuales, otra vez que armamos como equipo. Ahí ya veíamos en la diapositiva que nuestro curso virtual se llamó, en la siguiente, Pilar. El curso virtual se llamó Enfoque STEM, enseñar y aprender sobre y para situaciones reales. Como les decía, lo alojamos en la plataforma virtual del Ministerio de Uruguay, y estuvo formado por 4 módulos, y en el último módulo se les pedía a los docentes que realizaran una propuesta de clase con enfoque STEM, con los contenidos que habíamos trabajado en los 3 módulos anteriores. Cada uno de los grupos aplicó al Fondo Semilla, y los temas fueron desde estrategias didácticas en entornos rurales para maestros de primaria. En el caso de República Dominicana, ellos trabajaron en talleres de capacitación para profesores de secundaria. República de Uruguay propuso contenidos audiovisuales para complementar el curso virtual que ya teníamos, y en el caso de la institución a quien represento, lo que llevamos adelante fue el proyecto Sembrar STEM, que proponía trabajar con escuelas secundarias de modalidad agrotécnica. Este proyecto incluyó un seminario donde participaron más de 150 docentes de Argentina. Esto fue posible gracias a nuestro socio clave, que fue la Asociación de Institutos Agrotécnicos de Argentina, lo que nos permitió llegar a todas las jurisdicciones del país. En ese seminario nosotros les pedimos un espacio al que llamamos salas de mate, y les pedimos a los docentes que pudieran enunciar las potencialidades de la educación agrotécnica para el enfoque pedagógico STEM. Esto pensado en que muchas veces los docentes lo ven como algo lejano, algo difícil, o algo que lo hace alguno de los docentes. Sin embargo, nosotros quisimos justamente aprovechar las
las ventajas, las fortalezas, las oportunidades que tiene la educación agrotécnica y que muchos docentes realizan un camino, un principio del camino hacia el enfoque STEM. Y bueno, los docentes enunciaron que, por ejemplo, hay una relación directa entre las prácticas agropecuarias y el medio rural donde están inmersas las escuelas, y esto hace que haya una relación muy directa entre la práctica y la teoría en un contenido totalmente contextualizado. Trabajan muchas veces sin darse cuenta, en forma interdisciplinaria. La modalidad favorece el que se trabaje con integralidad, porque estas escuelas, los estudiantes, para poder concurrir, están muy lejos de ellas, entonces tienen modalidades muy particulares. Puede ser que, por ejemplo, tengan modalidad de alternancia, que las escuelas cuenten con residencia estudiantil, lo que favorece que los alumnos, además de desarrollar habilidades de educación agrotécnica, además adquieren habilidades para la vida. Se trabaja mucho en colaboración y en interdisciplinariedad porque justamente las tareas que se realizan de práctica son tareas que tienen que ver con el trabajo rural, y el trabajo rural la mayoría de las veces no se puede hacer solo, ni tampoco de una sola manera. Hay una gran capacidad de adaptación institucional y del personal docente, y esto es debido a que estas escuelas también tienen una particularidad en el ciclo lectivo. Los ciclos lectivos muchas veces están adaptados a los ciclos productivos. Y además hay una relación muy estrecha con de la escuela, con la familia, porque estas escuelas, al estar en lugares muy alejados, toman un protagonismo y las hacen un lugar de referencia y tienen una estrecha relación con la comunidad. Bueno, el proyecto, además de ese seminario que hicimos, también tuvo microlecciones a las que llamamos SITS Link. Estas estaban organizadas en temas independientes, los docentes podían autoinscribirse y trabajar en forma autogestionada, podían acceder al contenido, una autoevaluación, y al finalizar obtenían una microcredencial. Las microlecciones fueron desde competencias del siglo XXI, las pedagogías emergentes, el entorno tecnosocial, las metodologías de trabajo del enfoque STEM, y las oportunidades que brinda esto para el desarrollo territorial, y también se trabajaron aspectos de la evaluación formativa y la construcción de rúbricas. Sí, la siguiente. Creo que son todas. Bueno, finalmente volvimos a trabajar con el equipo y organizamos las primeras jornadas virtuales de educación STEM, en donde tomamos aspectos que habíamos trabajado en el curso virtual que habíamos dado, y después también trabajamos con los elementos de cada uno de los fondos semillas de los grupos del equipo. Así que en estas primeras jornadas tuvimos la asistencia de más de 1000 participantes, fue abierto a los países del equipo, y se trabajaron desde los ejes temáticos de educación, igualdad, género, estrategias y sobre las reflexiones y los desafíos del enfoque STEM. Así Pues que eso, me apuré un montón. claro que sí, pero bueno, hemos ¿verdad? Nada más nos quedan 2 diapositivas y los resultados de la valoración, y bueno, luego nos fundimos por ahí, pero Maru, me encanta el trabajo que han estado haciendo, la verdad es increíble, y es donde vemos cómo la red, en colaboración con las instituciones y sobre todo pues todo este empuje de los docentes, cada vez se van construyendo. Yo me imagino que son ladrillitos y que entre todos estamos construyendo pues espacios muy fuertes, toda una infraestructura para mejorar precisamente las condiciones de la educación. Muchas felicidades a todos ustedes por sus proyectos, pero nos queda uno muy interesante. Entonces, pues adelante, adelante Esther y Austriberto. Este proyecto me encanta, me gusta mucho porque van a poder ver pues cómo no nada más el ODS 4, el ODS 9 están relacionados, sino también pues otros aspectos para la seguridad alimentaria, por ejemplo. Adelante, por favor.
Esther o Austria, cualquiera de los dos, Esther, tú si quieres, porque yo creo que Austria Berti tiene problemas de conexión, y como ya estamos en tiempo, perdón por estarlos presionando, pero adelante, Esther. Austria, tu micro no está activado. Te escuchamos, Esther. Ok. Bien. De forma breve, quiero compartir con ustedes este proyecto que obviamente lo encabeza Austria en conjunto, en equipo, con un grupo de maestros o con un grupo de docentes que estuvieron pues convencidos de que aplicando la ciencia en este huerto nombrado Tomate Feliz podían lograr muchas implicaciones. En primer lugar, la aplicación del método científico desde el planteamiento del problema que se hacen a los alumnos de la escuela, la formación de un supuesto, de una hipótesis que los mismos alumnos construyen, el camino de cómo vamos a resolver ese problema, la comprobación de y la conclusión. Obviamente, este trabajo estuvo basado en el enfoque STEAM desde 4 postulados. Primero, desde esta pedagogía que obviamente está sustentada en el amor. Segundo, desde la práctica como una convicción de cada docente. No podemos hablar de práctica docente si no estamos comprometidos y convencidos de que efectivamente esto conlleva pasión. Indudablemente la cuestión de inclusión, no solamente de los docentes de esta institución educativa, sino del apoyo que se tuvo con esta asociación de Estados Unidos. Y finalmente la parte de recursos, que es obviamente muy importante porque sabemos nosotros que en México y en muchas partes de Latinoamérica la cuestión de recursos es muy limitada. Finalizaríamos entonces que este proyecto conlleva estas 4 matrices o estos 4 engranes: pedagogía con amor, práctica con convicción, inclusión con compromiso y sustentabilidad en equipo con STEAM. Austria, no sé si tu micro esté No, tiene abierto. problemas de conectividad, pero yo creo que podemos continuar con esto. Esther, muchas gracias. Perfecto. Y ya nada más, si me permites concluir en la parte de análisis de resultados que pudimos detectar en la revisión de los trabajos. Con la rúbrica, creo fielmente que obviamente el impacto que tiene STEAM desde un maestro hasta 1000 maestros es determinante para la búsqueda de la calidad en Latinoamérica. Gracias. Adelante. Ay, muchas gracias, Esther. Muy interesante tu frase final, porque pues aquí vamos viendo la influencia, no nada más ven los números, 1000 los profesores, 2000 aquí, 3000 allá, y se van sumando, pero no somos números, son vidas que se están cambiando, no solamente de los profesores, sino de los niños, de las familias de estos niños, y pues realmente se está construyendo para tener un futuro mejor. La verdad es que me emociona mucho ver cómo se está haciendo toda una transformación desde estos pequeños proyectos que se están presentando en cuanto a, digamos, a la dimensión, pero cuando vamos creciendo, vamos viendo el nivel de influencia realmente es muy motivador. Entonces, miren, les cuento, ya para finalizar, que se recibieron 63 proyectos para el Fondo de Liderazgo, los cuales, bueno, fueron
evaluados para sus primeros hasta aceptación, y luego presentaron un plan de clase, ejecutaron el proyecto y después entregaron un informe final. Entonces, lo que se revisaron pues fueron precisamente los trabajos que metieron en cuanto a los fondos de liderazgo y para liderazgo, y entonces ya aquí estuvieron trabajando o revisando estas. En cuanto a los Teacher Fellowship, bueno, tuvimos 26 proyectos terminados, otros se encontraban en proceso de finalización, etcétera, y pues por la cantidad de las evidencias, etcétera, decidimos de los 35, pues hacer estas valoraciones porque estaban, digamos, estructurados. Entonces, una vez que teníamos la categorización, el análisis de los profesores, las discusiones, se construyó la rúbrica, que es lo que tenemos aquí en esta parte, con sus diferentes indicadores. Después construimos un documento en Excel donde se hicieron las valoraciones. Aquí los profesores del equipo estuvieron colocando sus numeritos de acuerdo a sus criterios, hacían algunas observaciones. Después hicimos un concentrado individual de los 10, 12 proyectos que realizaron porque eran por pares y tenían más de un evaluador para tener diferentes visiones en el proceso, y después pues ya hicimos un concentrado general, que es el que están viendo en la parte superior. Una vez que teníamos este concentrado general, vaciamos todo esto, hicimos algunos análisis estadísticos que todavía están en proceso de valoración, ¿verdad? Y también tomamos todas estas descripciones cualitativas que tienen los profesores, las vaciamos en un documento, pues estamos todavía en el proceso de categorización, de identificación, etcétera, para construir conclusiones más profundas, pero bueno, que estas van a venir pues en el documento final que estaremos finalizando antes de que acabe el año, pero les vamos a mostrar unos avances. Por ejemplo, aquí en los aspectos, evaluar eran precisamente en estas categorías, y en cada categoría teníamos diferentes rubros, como lo indicaba la rúbrica. Y entonces, fíjense que de un primer resultado de evaluación, aquí podemos ver todos los puntajes de todas las dimensiones que teníamos diferentes criterios, y justamente después de la valoración de todos los productos, tanto de los fondos de liderazgo como de los planes, pues podemos observar dónde tenemos mejores resultados en cuanto a la ejecución de la práctica y dónde habría que tener una oportunidad de mejora. Entonces, por ejemplo, identificamos que los profesores en su mayoría, como área de oportunidad, pues no consideraban, salvo en algunas excepciones, el conocimiento, por ejemplo, ancestral. Algunas actividades de sustentabilidad estaban muy bien fundamentados en cuanto a la parte de logística, en cuanto a la parte, por ejemplo, de prácticas reflexivas, básicamente, pues como mucho se dio a la interiorización de los profesores, al análisis de su propia práctica, por ejemplo, especialmente en los fondos en los Teacher Fellows, pues pudimos ver que sí hubo un efecto, digamos, inmediato en las concepciones de los propios profesores, y eso se vio reflejado en los productos, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos estos resultados, y en base a esto, pues tenemos unas recomendaciones, acerca, por categorías, muy preliminar, acerca de que los programas de formación fortalezcan las competencias evaluativas en el enfoque, especialmente pues que vayamos teniendo como diferentes aspectos de práctica, que los responsables de la formación de los docentes pues vayan considerando las visiones de los profesores, que se hagan programas pues un poquito conjuntos, y que vayamos viendo, pues, hacer a través de la creación de diagnósticos que nos permitan ir más a profundo, donde se encuentran las áreas de oportunidad, tan solo por ejemplo, en el manejo de recursos, en el manejo de orientaciones. Muchos de los profesores lo que dedicaron en realidad fue a enseñar el uso de un recurso, a enseñar el uso de una metodología de enseñanza, pero todavía tenemos, digamos, algunos aspectos que fortalecer. Entonces, pues estos saberes de pueblos originarios no estaban integrados, aun cuando se expusieron a la importancia de equidad de género y tuvieron algunos cursos y algún acercamiento, pues lo vemos realmente como acciones cotidianas en la práctica de aula,
que se vean reflejadas para el empoderamiento de estos grupos subrepresentados y sobre todo pues manejar de manera más sistematizada lo que es el trabajo colaborativo, que es una de las esencias del STEM. Y entonces, pues especialmente sobre la vinculación de estos proyectos o de estos programas, ¿verdad? Hay que dar algunos seguimientos, tenemos que ver también los niveles de implementación de la práctica para poder tener trabajo ahí pendiente y cómo es precisamente el desarrollo, la creación de los recursos didácticos que apoyan al aprendizaje STEM, pues son fundamentales para mejorar precisamente la práctica. Entonces, desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no tenemos, digamos, un momento para hacer unas reflexiones, para compartir con ustedes y poder escuchar sus preguntas, pero bueno, siempre van a poder dejar aquí en las preguntas y respuestas sus inquietudes y nosotros podemos regresar porque va a estar abierta la plataforma los próximos 30 días. Y entonces vamos a poder regresar frecuentemente y ver qué comentarios han ustedes dejando y nosotros poder revisarlos, contestar y ustedes pueden venir por la respuesta, incluso pueden traer a sus amigos para que vayan viendo los carteles, vayan viendo las grabaciones, vayan viendo la información porque va a estar disponible en la plataforma. Agradecemos mucho su asistencia, por favor, al equipo de prácticas, les agradezco mucho todos estos meses de reflexión, han sido meses increíbles, mucho aprendizaje de mi parte y ha sido un placer pues poder compartir con ustedes todas estas experiencias y ver cómo hemos contribuido a este proceso. Sabemos que la rúbrica está en proceso de evaluación, incluso mañana en una de las charlas vamos a tener una charla de buenas prácticas. Ahí voy a tener la oportunidad de poder compartir bien todas estas experiencias, hacer una sistematización y contar pues el aprendizaje que hemos tenido en la RIED más allá de prácticas a un programa de formación docente que es en realidad lo que nosotros estamos trabajando y vamos a hacer una valoración de nuestra propia práctica para poder hacer pues estas experiencias, ¿verdad? Muchísimas gracias. No dejen de visitar la siguiente sala. Estamos, por ejemplo, en carteles ahorita. Tenemos 70 carteles por profesores para que vayan a escuchar de sus experiencias y sobre todo poder aprender, va a encontrarse ahí en los pasillos a cualquiera de los ponentes que estuvieron aquí en este día, de estos miembros de los equipos temáticos y sobre todo los esperamos mañana en la charla de programas y buenas prácticas. Además, pues que nos puedan acompañar en el Hall de las Américas y en otras reflexiones, y sobre todo, por favor, aparten su lugar en los talleres porque están increíbles. Tenemos algunos talleres simultáneos, pero vayan revisando ya la agenda que se encuentra por ahí en los pasillos y acompáñenos en los talleres porque tenemos ponentes increíbles. Marcelo va a estar a cargo de uno de estos talleres y me gusta mucho la temática que nos va a compartir y bueno, los otros también están increíbles. Por favor. El Hall de las Américas también visítenos porque ahí tenemos experiencias muy interesantes. Muchísimas gracias a todos. Tomemos la foto, todos los que estamos aquí, por favor, acompáñenos y nos vemos en las siguientes actividades del día de hoy y mañana tempranito, por favor. Tendremos más control de los horarios para no alargarnos tanto. Gracias. Los talleres hay una agenda. Si quieren, ahorita les pongo aquí en el chat donde me pueden contactar para poderles compartir la agenda, si no la localizan en cualquiera de los espacios y poderles acompañar y si el recorrido sea, tienen que entrar a la sala principal a través de la plataforma y por ahí va a tener unos señalamientos que los van a llevar directamente a los carteles, ¿verdad? Entonces hay que salir del Zoom. Hay que salir del Zoom y regresar a la plataforma para guiarnos a los carteles. Muchísimas gracias y muy agradecidos al equipo temático maravilloso. Y pues aquí estamos. Ok. Hasta ¿Sacar la pronto. foto? Ya la saqué. Ah, ya la sacaste, entonces me voy para el taller. Ya la vuelvo a sacar porque ya apagaron y no estaba Ismael. No prendió su cámara. Sácala de nuevo, sácala de nuevo. Sacar. Y a Ismael lo hacemos Photoshop en la próxima. Déjenme les cuento que cuando trabajamos en los equipos, la verdad es que
siempre decimos, bueno, yo no sé si nos estamos divirtiendo más o aprendiendo más o construyendo más, pero es muy genial conocer gente de otros países, formar estos lazos que luego trascienden pues al trabajo colegiado, a las amistades que perduran por muchos años, ¿verdad, Marcelo? Hace muchos años que lo conocí en Puerto Rico en un evento, y ya tenemos muchos años colaborando y pues es increíble ir manteniendo estos lazos de amistad. Nos vemos y hasta pronto. Nos vemos, tenemos que ir para el póster. Vámonos a los pósters, ¿no? Acompáñanos porque tenemos varios interesantes. Chao, chao.